reemplazo de Israel. La doctrina del reemplazo dice que Israel ya no es el pueblo de Elohim, es decir, que la iglesia sustituyó al pueblo de Israel. Y esa doctrina se convirtió en su principal argumento para mantenerse como religión, pues. Tal parece que no leen ni el mal llamado Nuevo Testamento. Digo mal llamado Nuevo Testamento porque así lo llamó por primera vez un hombre llamado Marción del Ponto en el siglo II. Dijo Marción que no hay que leer el Antiguo Testamento, que ellos solo leen el Nuevo. Y desde ese momento, las personas, sin meditar el contenido de lo que dijo Marción, le comenzaron a llamar Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 de Pedro 2. Voy a usar Reina Valera. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al amo que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense que Pedro dice muchos, es decir, que no todos seguirán sus disoluciones. Esos que no se dejan engañar por estos falsos son los que salen de la confusión, salen de Babilonia y regresan a las raíces hebreas. Ya que Israel no ha sido desechada, como dice Saulo en Romanos 11:1, dice: ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Vamos a analizar estos pasús que leímos. Hubo falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. ¿Recuerdan a Balán, el profeta que le habló que la Ana le habló? El cual amó el premio de la maldad. Le pagaron para que maldijera a Israel. Y hoy en día, ¿cuántas personas blasfeman contra Israel? Y lo hacen por dinero. Y dicen que ellos son el Israel espiritual. Claro, no todos. Uno de los principales líderes del cristianismo, Martín Lutero, era un amalecita que odiaba a Israel. Sus libros sirvieron de inspiración a Hitler para matar a nuestros hermanos judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo surgió esa doctrina? Ustedes saben, el reemplazo empezó en Roma, luego del edicto de Claudio, emperador romano, en el año 49 y principios del 50. Ese decreto fue para expulsar a los judíos de Roma. Saulo supo de eso y envió la carta a los romanos, donde dice en Romanos 11:1: por tanto, pregunto, dice Saulo, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Un detalle: Saulo especifica que es israelita, de la tribu de Benjamín. Es decir, Saulo no era judío. Ahora, todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. Cada uno de las 12 tribus son israelitas. Como sabemos, las 12 tribus se dividieron. Judá y Benjamín formaron 2 tribus y el resto 10. Esas 10 formaron las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa doctrina se hizo por malas interpretaciones de la Escritura. Los padres de la iglesia concluyeron que Adonai había terminado con el pueblo de Israel. Y ahora el pueblo cristiano es el pueblo escogido, según ellos. La casa de Israel hacía tiempo que estaba en la dispersión, aunque los judíos forman parte del pueblo de Israel. Se puede decir que una 12ª parte de ellos. Después que se destruyó el segundo templo en el año 70, los levitas, que también forman parte de las ovejas perdidas, unos pocos levitas quedaron
para atender el templo que estaba en manos de los saduceos. Un grupo político, esos son los saduceos, un grupo político que desconocen la Torá impuesta, o sea, los saduceos fueron impuestos por los macabeos, después que los macabeos derrotaron al imperio griego. Bien, los pocos levitas que quedaron esperaron la construcción del tercer templo y muchos murieron en el año 135. Y se puede decir que la dispersión del pueblo judío comenzó en el año 135 DC. El emperador Adriano le cambió el nombre a Judea por el de Filistea, después de una gran guerra que hubo allí. Esa Filistea es conocida hoy en día como Palestina, donde en este momento hay conflicto con el pueblo judío. En esa misma fecha, el emperador romano le cambió el nombre a Jerusalén también y le puso a Heliocapitolina. También Adriano prohibió la circuncisión. Otra cosa que prohibió fue guardar el Shabbat. Los judíos mesiánicos que venían de los gentiles se separaron de los judíos para evitar problemas y comenzaron a hacer cosas diferentes a los judíos. Ahí es donde comienza a nacer el cristianismo. Ellos, los cristianos, no querían que se les confundiera con los judíos. Una de las cosas que hicieron es, como ya dije, no querían saber nada de la Torá y llamaron a la Torá, y los profetas y los salmos lo llamaron Antiguo Testamento. Eso fue en el año 144 después del Mesías, por un hombre llamado Marción del Ponto, como ya lo dije. Marción del Ponto era un gentil de Asia Menor. Él propuso, aparte de lo que ya dije, la separación del pueblo gentil que creía en Yahshua del pueblo judío, que se separaran. Eso fue lo que él propuso. El proceso se puede decir que fue lento. Según las circunstancias, los cristianos fueron poco a poco haciendo los cambios entre el judaísmo y ellos. Se fueron creando sus políticas o sus doctrinas según les convenía. En el año 155 en adelante, dos hombres llamados Justino y otro Aniceto, que para la Iglesia Católica los llama San Justino y San Aniceto, propusieron que no guardaran más el Shabbat. Y los cristianos comenzaron a guardar el domingo. Escuchen, en el año 155. En el Concilio de Nicea, Constantino lo que hizo fue ratificar la propuesta de Justino y Aniceto. Es decir, que no solamente reemplazaron a Israel como pueblo de Elohim, sino también reemplazaron el día de reposo. La celebración del Pesa, es decir, la Pascua, también cambiaron la fecha. La fiesta del Pesa no coincide con el Pesa judío, que es en el mes de Aviv, el día 14. Eso también lo cambiaron estos dos personajes, Justino y Aniceto. El cristianismo hace los cálculos con el calendario solar y no con el calendario hebreo. Otra cosa que cambiaron los cristianos para diferenciarse de los judíos fue comer de todo. Ya no les importaba lo que dice Levítico 11. Total, para ellos la Torá está abolida. Esa fue una propuesta de un individuo que se llamaba Eleuterio. En el año 178, este caballero Eleuterio comenzó a proponerle a la naciente iglesia cristiana que se podía comer de todo. Además, como habían dicho ya anteriormente que la Torá estaba abolida, ellos solamente en el Nuevo Testamento. Pero hay algo. Hasta esa fecha, hasta el año 178, los cristianos comían kosher, comían comida sana, pero por propuesta de Eleuterio comenzaron a comer de todo. Hicieron mandamientos de hombre y buscaron textos bíblicos para sostener su doctrina mal interpretada, por supuesto. Todo esto fue haciendo las bases para separarse de los judíos y creerse el pueblo escogido de Elohim,
pero con un detalle, sin Torah. Todas las fiestas que están en Levítico 23 fueron, dicen ellos, abolidas. Y dicen ellos también que eso forma parte de las obras de la ley. Lamentablemente no saben qué significa las obras de la ley. Pero hay un detalle: si guardan las fiestas que no están en la Torah. Fíjense ustedes, guardan Navidad, guardan el Día del Padre, el Día de la Madre, Año Nuevo, 31 de diciembre, es Carnaval. Y la Iglesia Católica, que es la madre de todas estas religiones, tiene un santoral. Todos los días tienen un nombre de un santo. Cambiaron también los nombres de los personajes bíblicos. Pero les digo algo: el Padre sabe que muchos que están en esas denominaciones están por ignorancia. Y si se arrepienten, Él pasa por alto todo eso y se puede decir que hace borrón y cuenta nueva. Pero, como le decía a los que Él sanaba, no peques más. ¿Qué es eso? No pecar más. Es sencillamente guardar Torah. ¿Por qué? Porque ¿qué es pecado? Pecado es violar la Torah o la ley, como le dicen los cristianos. Porque hasta eso lo cambiaron el nombre de Torah y pusieron ley. Según 1 Juan 3:4 dice que pecado es violar la ley, pues, como dicen ellos. Un texto bíblico que utilizan como bandera para sostener que ellos son el Israel espiritual está en Juan 1:11 y 12. Voy a leerlo de Reina Valera. Dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. El cristianismo dice a los suyos, dice que se está refiriendo a los judíos. Si se lee con cuidado, el texto está en singular. Dice a los suyos, no dice a los suyos. Al leer el contexto, se sabe quién es ese que dice suyo. Al pensar que dice a los suyos, ellos creen que se está refiriendo al pueblo judío. He hablado con muchos cristianos que dicen a los judíos vino, o sea, hasta cambiar la palabra, pero los judíos no le recibieron. Y en el pasú 12 de Juan 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Y dicen que el pasú 12 son ellos, y creen que los que recibieron no son judíos, son gentiles, ya que ellos rechazaron a Yahshua, y por eso ellos son el Israel, ya que ellos no lo recibieron. A eso se le llama doctrina del reemplazo. Doctrina del reemplazo. Es decir, el pueblo gentil reemplaza al pueblo de Israel. Para entender de qué se está hablando el texto, vamos a leer unos pasú antes para ver de qué está hablando. Voy a comenzar con Juan o Yohanan 1:1. Dice: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. La palabra fue el que hizo todo. Se puede leer en Bereshit, Génesis 1. Y esa palabra creadora hablaba a través de Yahshua. Vamos a leer Yohanan 14:10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. O sea que Él está diciendo acá que cuando, y además Él lo decía, el Padre es el que dice esto, y esas palabras vino a lo que Él creó. Repito, esa palabra creadora vino a lo que Él creó, y lo que Él creó no lo recibió. El mundo no recibió su palabra y todavía no la recibe. Decir que los judíos no recibieron a Yahshua es negar la evidencia que está en toda la Escritura. Pregunto, ¿quiénes eran los apóstoles?
judíos. La multitud que le seguía por donde él iba, ¿de dónde eran? ¿Quiénes eran? Eran judíos. ¿Quiénes lo apresaron en el huerto? No eran judíos, eran los levitas, no fueron los judíos. ¿Quiénes acusaron al Mesías ante Pilato? Los levitas. ¿Quiénes querían matarlo? Los levitas, sobre todo el sumo sacerdote. En el juicio que hizo Poncio Pilato, ¿quién quería que lo crucificaran? Los levitas. ¿Y quién lo quería soltar? Pilato y su esposa. ¿Quién hacía la voluntad de Elohim en ese momento, cuando estaba ese juicio, ese debate? La voluntad la hacían los levitas. ¿Quién no hacía la voluntad de Elohim? Poncio Pilato. Era una guerra espiritual. ¿Qué habría pasado si Poncio Pilato vence en ese debate a los levitas? Bueno, no se hubiese cumplido las escrituras. Tenía que morir. Los levitas estaban cumpliendo la profecía que representa la cena de Pesaj, donde se mataba el cordero que se hacía el 14 de Abib, cuando sacrificaban el cordero. Ahora bien, Elohim no permite que los judíos vean a Yeshua como el Mesías, según Romanos 1:8, hasta que los gentiles lleguen a su plenitud y las ovejas de la casa de Israel regresen. Y esas ovejas están en el cristianismo, son los gentiles, porque recordemos lo que pasó con la casa de Israel cuando se fueron, se gentilizaron. Son esas ramas desgajadas que se fueron al mundo, ellos van a ser reinjertados. Las ovejas perdidas que están en el cristianismo, y la que oye la voz de esas ovejas y se arrepiente y regresa a las raíces hebreas, Elohim lo engendra como hijo según Juan 1:12 y 13, que no son engendrados por voluntad de varón. Vamos a leer Apocalipsis, Berechí no, ese es el Gilgalú, Apocalipsis 12:14. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Pregunto, ¿quiénes son los descendientes de la mujer? ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua? Analícenlo. Lamentablemente, el cristianismo está engañado. No está en este grupo de Apocalipsis 12:14, ya que ellos no quieren saber nada de la Torá. Y según ellos, está abolida. Y los judíos tampoco están en ese grupo, ya que, como dije, tienen un estupor para que no vean al Mesías. Y todas las ovejas perdidas, como dije, están en el cristianismo. Salgan del engaño. Busquen sus raíces que dejaron cuando apostataron a principios de la era mesiánica. Los judíos ortodoxos tienen su tiempo. Actualmente hay una cantidad considerable de judíos que creen en Yeshua. Y los que no han creído también van a creer, pero en su tiempo. Y los que le reciben, sean judíos, sean gentiles, serán llamados hijos de Elohim. Shalom Alejem.